Vamos a hablar de rentabilidades empresariales. Vamos a concluir con lo denominada ecuación esencial del negocio. Iniciemos por conceptualizar lo que es la rentabilidad. La rentabilidad se puede conceptualizar como la productividad que generan unos fondos. Tenemos unos fondos y vemos cómo son de productivos esos fondos. Y esa productividad la llamamos rentabilidad. De tal manera que hablamos de rentabilidad de los activos como la relación entre la utilidad que los mismos producen y los activos utilizados para producir esa utilidad. O rentabilidad del patrimonio como la utilidad disponible para los socios y el patrimonio propiedad en la empresa de los socios. La rentabilidad, el concepto vamos a seguirlo afinando, vamos a compararlo con una tasa de interés para que tengamos la idea de lo que es una rentabilidad. Vamos a considerar lo siguiente. Supongamos que una persona, un inversor, tiene dos opciones para colocar su dinero. O lo lleva a un banco a plazo fijo y eso le genera una tasa de interés. O lo arriesga en una inversión esperando una rentabilidad. La rentabilidad que la inversión produce la compararía con la tasa de interés que le ofrece el banco. Por ejemplo, el banco le ofrece el 30, la rentabilidad la va a comparar esa relación entre la utilidad que le produce y el dinero que ha colocado en el patrimonio, la compararía con la tasa de interés que el banco le produce. De tal manera que podemos generalizar el concepto como que la rentabilidad es lo que generan unos fondos y la vamos a asimilar entonces a una tasa de interés. Continuando, para buscar la ecuación esencial del negocio, vamos a analizar un estado de situación de una empresa. Recordemos que en el estado de situación tenemos unos activos que es la inversión en la empresa y en la parte de la derecha es la estructura financiera, de dónde vinieron los fondos o de dónde vienen los fondos para poder conseguir esos activos. Entonces, los fondos pueden venir o por una deuda o por el patrimonio. Y entonces vamos a considerar diversas rentabilidades de los elementos deuda, patrimonio y activos. Empecemos por el más fácil, el que vamos a utilizar como fundamento, la tasa de interés. La deuda paga una tasa de interés. Esa tasa de interés va a ser igual a lo que pagamos de intereses entre la deuda que estamos considerando. Los activos generan una utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos, que al dividirlo por los mismos, por los activos operativos, genera una rentabilidad operativa. Entonces, la rentabilidad operativa va a ser igual a la utilidad antes de intereses e impuestos entre los activos operativos. Si miramos el patrimonio, también pensemos en símil de la tasa de interés o de la rentabilidad como tasa de interés. Entonces, el patrimonio vamos a considerar que hay una utilidad disponible para los accionistas antes de impuestos. Si la divido por el patrimonio, hallamos la rentabilidad del patrimonio que va a ser la utilidad antes de impuestos entre el patrimonio. Entonces, recapitulando, tenemos un estado de situación de una empresa que tiene unos activos que producen una rentabilidad operativa, que tiene una deuda que paga una tasa de interés y tenemos un patrimonio que al dividir la utilidad antes de impuestos, que es la utilidad disponible para los socios, entre el patrimonio tenemos la rentabilidad del patrimonio. Sin embargo, vamos a empezar a considerar las relaciones entre las tres rentabilidades. La primera consideración es la que existe, la relación que existe entre la rentabilidad del patrimonio y la tasa de interés. Vamos a considerar lo siguiente. Cuando un inversor arriesga su dinero, coloca o acepta un mayor riesgo que cuando lo coloca, por ejemplo, a plazo fijo o a término en un banco.
y espera que la rentabilidad de su patrimonio sea superior a la tasa de interés. De lo contrario, dejaría su dinero en el banco con el mínimo riesgo. Entonces, supongamos, una persona tiene un dinero y ese dinero lo coloca en el banco le va a pagar una tasa de interés con el mínimo riesgo. Sin embargo, esa persona desea mayor rentabilidad y entonces lo invierte en una actividad productiva, por ejemplo, financiando una clínica, financiando una empresa de servicios de salud, una aseguradora, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la tasa de interés porque si no, el inversor no arriesgaría su dinero, sino lo dejaría en el banco al mínimo riesgo. Consideramos otra relación, por ejemplo, la rentabilidad ahora de la operativa y la tasa de interés. Recordemos que los activos le podemos medir una rentabilidad operativa y la tasa de interés es la tasa que paga la deuda. Cuando una empresa toma dinero prestado a una tasa de interés y lo lógico es que la invierte en unos activos que le generen una rentabilidad superior a esa tasa de interés. Colocamos este término. Nadie en su sano juicio presta, por ejemplo, el 12% para invertirlo, digamos, al 10%. De tal manera que podemos concluir esta desigualdad. La rentabilidad operativa también debe ser superior a la tasa de interés. Entonces ya hemos conseguido dos desigualdades para aquella ecuación esencial del negocio. Por un lado, la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la tasa de interés y la rentabilidad operativa debe ser superior también a la tasa de interés. De tal manera que con estas dos vamos viendo que lo más bajo debe ser la tasa de interés y sobre ella debe estar la rentabilidad operativa y también la rentabilidad del patrimonio. Ahora, en esta otra comparación, vamos a llegar a otra desigualdad. ¿Cómo se relaciona la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad operativa? Los activos generan una utilidad operativa enfrentando un riesgo operativo. Pongamos, tengo una clínica y yo, para poder obtener una utilidad, debo tener pacientes. Sin embargo, esa es cuestión de mercadeo, que no me llegan los pacientes. Pero también tengo que prestar un servicio de calidad. Ese servicio de calidad tiene sus costos y sus análisis de calidad. Asimismo, hay otro conjunto de elementos que van sumando riesgos operativos. Entonces, los activos corren los riesgos operativos, mientras que el dueño del negocio corre los mismos riesgos operativos, pero también los riesgos financieros. En última instancia, los dueños son los obligados a cumplirle a los acreedores. Entonces, los activos corren un riesgo, que es el riesgo operativo que siempre está presente en cualquier negocio. Sin embargo, a la medida que va pasando el tiempo, los administradores o los operarios van conociendo ese riesgo operativo y lo van controlando. Pero entonces aparecen los dueños, aparece el patrimonio. El patrimonio también corre el riesgo operativo, pero en última instancia también corre otro riesgo, el financiero. En última instancia es el obligado a cumplir con las obligaciones financieras. Entonces, dado que el riesgo operativo corre un riesgo, los activos en la producción de la utilidad operativa corren un riesgo, el operativo, y los dueños corren dos riesgos, el operativo y el financiero, la rentabilidad del patrimonio debe ser superior al riesgo operativo. Además, aparece otra posibilidad para aseverar esta desigualdad. Cuando la rentabilidad operativa es mayor que la tasa de interés, que dijimos debería ser siempre, aparece un llamado apalancamiento financiero, por el cual el patrimonio renta más que los activos. Supongamos que tengo una deuda y tengo unos activos.
Los activos producen una cierta rentabilidad, pero vamos a mirar en un ejemplo que la rentabilidad del patrimonio es superior a la rentabilidad de los activos, o sea, la rentabilidad operativa, y la diferencia de rentabilidad es lo que se llama el apalancamiento financiero. Como los dueños son los que en última instancia deben cumplir con las obligaciones financieras, el premio a aceptar ese riesgo financiero es el llamado apalancamiento financiero, por el cual los dueños, o sea, el patrimonio, renta más que los activos. Entonces miremos aquí un ejemplo. Supongamos, vamos a considerar una empresa que no tiene deuda y una empresa luego que sí tiene deuda. Entonces, supongamos que hay una deuda cero y un patrimonio pues igual a los activos. Los activos son 100, aquí dice 100, y el patrimonio por lo tanto es 100. Deuda cero. Activo 100 igual a patrimonio más 100 más 0, 100. Entonces aparecen nuevamente las consideraciones de las rentabilidades. La deuda, supongamos que la deuda es al 18, es la tasa de interés que paga la deuda. Y los activos están rentando al 30%. Quiere decir que en el ejemplo vamos a considerar que hay unos activos que rentan al 30%. ¿Cuánto rentará el patrimonio en ese caso? Que no hay deuda. Entonces, como los activos rentan al 30% y la rentabilidad operativa es a utilidad antes de intereses e impuestos entre activos operativos, si yo despejo de aquí, la utilidad antes de intereses e impuestos va a ser 30% de 100, que son los activos, va a ser 30. Si le resto los intereses, que son ceros porque no hay deuda, la rentabilidad, la utilidad antes de impuestos va a ser 30. Si divido los 30 de la utilidad antes de impuestos entre el 100 de patrimonio, me da 30%. Este 30% es la rentabilidad del patrimonio, que en el caso de que la deuda sea cero, o sea que no haya apalancamiento financiero, es igual a la rentabilidad operativa. Si no hay deuda, el patrimonio renta igual a lo que rentan los activos. Pero vamos a considerar, hipotéticamente, que la empresa de los 100 ha tomado de terceros, por ejemplo de un banco, 30. De tal manera de que los 100 menos 30, el patrimonio ahora es 70. Entonces 100 está conformado por 30 de deuda y 70 de patrimonio. La deuda supongamos que está al 18%. Y la rentabilidad operativa, no por endeudarnos, va a variar, es el mismo 30%. De tal manera que la utilidad antes de intereses e impuestos va a ser el 30% de los activos, 30. Si a eso le quito los intereses, que es el 30%, perdón, el 18% de los 30, me da 5.4 millones o bolívares o unidades monetarias. Y entonces a la utilidad antes de intereses e impuestos le resto 5.4, me da la utilidad antes de impuestos, que es la utilidad disponible para los socios, 24.6. Pero ahora lo divido entre 70, porque el patrimonio ahora es 70. De tal manera que la rentabilidad del patrimonio es 35.14, que es superior a la rentabilidad operativa. Entonces, en el momento en que se endeude la empresa con una tasa de interés menor a la rentabilidad operativa, fíjense que la 18 es la tasa de interés, rentabilidad operativa 30, aparece el apalancamiento financiero, que quiere decir que el patrimonio renta más que los activos. Entonces la rentabilidad del patrimonio es, en este ejemplo, 35.14, la rentabilidad operativa 30. Hay una diferencia que es denominada apalancamiento financiero, y por eso, aunque se corran riesgos, los dueños aceptan endeudarse, porque de otra manera van colocando más y más y más patrimonio, pero saben que la rentabilidad de ellos va a ser igual a la rentabilidad de los activos. En el momento en que se acepta deuda con características de que la tasa de interés sea menor que la rentabilidad de la operativa, aparece el apalancamiento financiero.
La tasa de interés debe ser inferior a la rentabilidad operativa para que haya posibilidad de apalancamiento financiero. Entonces ya tenemos las tres inecuaciones. De un lado dijimos que la rentabilidad operativa debe ser superior a la tasa de interés, que la del patrimonio también es superior debe ser superior a la tasa de interés. Pero concluimos actualmente que la rentabilidad del patrimonio también es superior a la rentabilidad operativa. Entonces tenemos la mirada interna. Presto, por ejemplo, al 18, produzco rentabilidad de los activos al 30 y el patrimonio me va a rentar 35.7. Entonces la rentabilidad del patrimonio debe ser la superior, le sigue en inferioridad la rentabilidad operativa y la tasa de interés. Siempre la tasa de interés debe ser lo más bajo. Por eso, cuando un gobierno desea que haya actividad económica, busca que las tasas de interés de los bancos sean bajas para que las empresas puedan cumplir esta ecuación esencial del negocio. Entonces esta es una relación interna entre las rentabilidades antes de impuestos. Sin embargo, la empresa no está sola en su entorno económico. La empresa se debe a una sociedad, está inmersa en una economía, en un país donde hay un Estado que regula. Entonces aparece que ya miramos internamente, pero ahora debemos también mirar hacia afuera. Y al mirar afuera aparece una rentabilidad exigida a esa inversión. Yo, por ejemplo, organizo una clínica. La clínica necesita una inversión, necesito conseguir unos activos, por ejemplo, unos equipos muy sofisticados, necesito un local o unos locales, unos espacios para las consultas, para los quirófanos, organizar los quirófanos, etc. Esa inversión en una clínica debe rentar un cierto monto. Esa rentabilidad es exigida, porque si la empresa no cumple con esa rentabilidad, pues no es atractiva. Ese negocio no es atractivo. Entonces aparece el TREMA, que es la tasa de rentabilidad mínima aceptable. Digamos, en una clínica, pues habrá una cierta tasa aceptable. En una panadería, otro tipo de negocio, otro tipo de riesgo, habrá otra tasa aceptable. En una zapatería habrá otra tasa aceptable. En una fábrica de camisas habrá otra tasa de rentabilidad mínima aceptable. Es decir, cualquier inversión, a cualquier inversión se le exige una rentabilidad. Esa inversión depende entonces del tipo de inversión, por lo tanto del riesgo que corre esa inversión, depende de la contextualización económica, política, geográfica, temporal, donde se realiza la inversión. A ver, si estoy en San Cristóbal, la rentabilidad en una clínica tiene un monto exigido. Pero si el mismo tipo de clínica, aceptando los mismos tipos de servicios, la hago en Cúcuta, la rentabilidad es distinta. Si la hago en Nueva York, es distinta. Además, si realizo la inversión hoy, la rentabilidad que se le exige a esa inversión es distinta a si le hubiese eso hace 5 años o si la hiciese dentro de 5 años. Entonces hay una TREMA, que es la rentabilidad mínima aceptable para cualquier inversión, que depende del tipo de inversión, depende del contexto económico, político, geográfico y temporal donde se realiza la inversión. Y entonces ya teníamos esta mirada interna, que la rentabilidad del patrimonio debe ser superior a la rentabilidad operativa y ambas superiores a la tasa de interés. Pero al mirar hacia afuera vemos que aparece una exigencia, el TREMA. Entonces, ahora se completa la ecuación esencial del negocio.
La rentabilidad, a ver, operativa debe ser superior a la tasa de interés, la rentabilidad del patrimonio superior a la rentabilidad operativa, pero la rentabilidad del patrimonio debe ser superior al TREMA. Observen que aquí cambia la desigualdad. Aquí la desigualdad es de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y aquí es de derecha a izquierda. La rentabilidad del patrimonio debe ser superior al TREMA. A ver, estamos en el ejemplo. La tasa de interés al 18%, la rentabilidad operativa al 30%. Estamos bien, la rentabilidad operativa es superior a la tasa de interés. La rentabilidad del patrimonio, vimos en el ejemplo que podía llegar, por ejemplo, por caso, al 35.7%. Está bien porque es superior a la rentabilidad operativa. Pero entonces, al mirar afuera, por ejemplo, esto fue 35.7%, si el TREMA fuese, por ejemplo, 30%. Si el tema es 30, la rentabilidad del patrimonio es superior a 30, estamos cumpliendo la ecuación esencial del negocio. Y cuando una empresa cumple esta ecuación esencial, es sostenible en el tiempo. Si no, la empresa no es sostenible en el tiempo. Por eso hablamos de ecuación esencial del negocio. Pero vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo de cómo determinamos esa ecuación esencial del negocio. Para ello vamos a ir a unos estados financieros, que ya algunos lo conocemos en otras clases. Vamos a considerar una clínica, el Carmen, y tenemos del lado izquierdo el estado de situación para el 31 de diciembre del 2021. Y al lado derecho los resultados para el ejercicio que termina ese mismo día, 31 de diciembre del 21. Tenemos pasivos, activos, pasivos, y tenemos ingresos, costos, utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad antes de intereses e impuestos, y utilidad antes de impuestos. Para la rentabilidad, para el análisis de la rentabilidad, vamos a considerar los gastos de intereses, la utilidad antes de intereses e impuestos, UAII, ¿dónde está? UAII, y vamos a considerar la utilidad antes de impuestos y su relación con el estado de situación. Por ejemplo, la utilidad operativa la vamos a relacionar con los activos, la utilidad antes de impuestos la vamos a relacionar con el patrimonio y los intereses los vamos a relacionar con la deuda financiera. Aquí hago un hincapié de que es la deuda que paga impuestos, paga intereses, porque puede aparecer otro pasivo, cuentas por pagar a proveedores que normalmente no pagan intereses. Que sí paga intereses es el documento que le hemos firmado al banco. En este ejercicio, por ejemplo, en el 2021, teníamos 3.561.000 y unos intereses de 4.346.000. Pasamos a también, tenemos el año 2022 para hacer la comparativa. Entonces vamos a iniciar la estimación o el cálculo de la ecuación esencial del negocio. Para ello vamos a empezar primero por la tasa de interés. I minúscula es la tasa de interés que paga la entidad en el periodo de estudio. Es la relación entre los intereses pagados o gasto financiero en algunos estados financieros y la deuda financiera, aquella que paga intereses. Entonces, para el año 2021 teníamos intereses 1.780.000 y una deuda de 3.561.000 y me da una tasa de interés de 50%. Estos valores, 1.780.000 y 3.561.000, los sacamos del año 2021 de los intereses 4.346.000 y la deuda 3.561.000.